pasar a desarrollarlos. Bueno, entonces miren, esta es la guía. ¿Pueden verla? ¿Pueden ver la guía? Sí, señor. Bueno, Sí, pueden, señor. como digo, pueden irla descargando del correo general. Ahí ya se las publiqué para que la vayan visualizando allá desde sus casas, donde se encuentren. Bueno, entonces esta es la segunda guía ya práctica correspondiente a todo el manejo de lo que se vio de funciones lógicas, sí, sí con y, sí con no, contar, sumar, puntos y conjunto o solo con puntos y solita. Bueno, entonces esta guía corresponde a varios ejercicios de toda esta parte. Como los pueden observar, son 10 ejercicios. El último de los ejercicios, el 10, es correspondiente a la última parte que vimos acerca del uso de las funciones contar sí, sumar sí, contar sí conjunto, sumar sí conjunto. Al igual, también les envié el archivo con cada una de las plantillas. Entonces, algunas tienen el formato correspondiente, pero aquí ya están hechas completamente simplemente para que apliquen las fórmulas o funciones correspondientes. ¿Sí? Ojo, por ahí he visto algunos en la primera de las guías que se han puesto a hacer todas las plantillas. Si yo ya les había enviado un archivo ya con las plantillitas y solamente había que aplicarle a los formatos. Sí, bueno, igual pues trabajaron más, aprendieron un poquito más, pero para eso ya les envío las guías, para que de una vez apliquen simplemente las fórmulas. Y si la tablita pues, necesita formatos, pues simplemente se lo aplica, como es el caso. Entonces vamos a recorrer cada uno de los ejercicios, así como hicimos con la guía anterior, para que ustedes sepan cómo es que deben abordarlos. Instructor, una pregunta, qué pena. Dime. Instructor, ¿esa guía está en el correo general del grupo? Sí. Instructor, ¿será que usted no lo puede enviar al grupo de WhatsApp así como envió el anterior? Es que yo no tengo acceso a ese correo. ¿Cómo? ¿Tú estás en este grupo y no tienes acceso al correo general? No, porque ese lo crearon y yo no sé eso, la contraseña y eso yo no sé. Pues el hecho es que no tengo acceso a ese correo. Ok, a ver, espérenme. Si quieren, pues yo lo descargo y se los envío al WhatsApp, no hay problema. Eso, hazme ese favor. Envíalo directamente al WhatsApp para que los demás puedan hacerlo mientras yo vamos recorriendo cada uno de los ejercicios. Bueno, entonces, ojo, es importante para el desarrollo de esta guía que lean bien, ¿sí? Leer bien para que no tengan problemas con la interpretación de las funciones que deben aplicar, ¿sí? Aquí, todas las funciones sí que se utilizan, todas son anidadas, entonces para que lo tengan en cuenta. Entonces, la mayoría, lógicamente, tiene hasta el máximo de condiciones, que ustedes ya saben cuántas son. Bueno, entonces vamos viendo, digamos, el primero de los ejercicios. ¿Qué nos indica el ejercicio? 1. Utilice la función sí con y. Miren que ahí ya les está indicando qué es lo que deben utilizar. Función sí con y. Para repartir la herencia teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Entonces, las restricciones son las condiciones que deben aplicar y configurar dentro de la función sí con y. Adicionalmente, nos dice este otro pedacito. Tenga en cuenta que si el individuo tiene cónyuge o padres, el valor es 1.
Ojo, si el individuo tiene cónyuge o padre, el valor es 1. Si no tiene, el valor es 0. ¿Sí? Ojo, esas son dos de las condiciones que ustedes deben de tener en cuenta para el desarrollo de este ejercicio. Entonces, si una persona de las que están en la tabla, en la plantilla, tiene cónyuge o tiene padres, va a valer 1. Si no tiene, va a valer 0. ¿Listo? Entonces ya vamos al desarrollo de ese ejercicio. Luego, entonces ya nos vienen las restricciones o las condiciones que hay que aplicar en este ejercicio. ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, si el individuo tiene cónyuge, ojo, ahí está indicando que tiene, es decir, que en ese caso el valor del cónyuge en la posición de la celda vale 1. 1. No tiene hijos. En ese caso, donde están los hijos en la posición de la celda, vale 0, porque no tiene. No tiene padres. Igual, en la columna de padres, en la posición de la celda correspondiente, vale 0 porque no tiene padres. Entonces, si eso se cumple, entonces la herencia es únicamente para el cónyuge. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la forma de cómo vamos a interpretar. Vamos a darles una ayudita aquí con este ejercicio de cómo tienen que configurar esa parte. Entonces, miren cómo tienen la plantilla, ¿no? Entonces, aquí está la columna de los individuos, de las personas. Aquí indica si tiene cónyuge, si tiene hijos o si tiene padres, ¿sí? Entonces miren los valores correspondientes. Entonces la mayoría, sobre todo en la parte del cónyuge, es 1 o 0. ¿Tiene o no tiene? Igual que en la de los padres, es 1 o 0. ¿Tiene o no tiene? La única diferencia es aquí en la columna de los hijos. ¿Tiene? ¿No tiene? Que vale 0. Y cuando tiene, debe ser mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque no necesariamente una persona puede tener un solo hijo, puede tener varios, ¿sí? Puede tener varios. Bueno, ¿sí? Entonces, ojo a la interpretación. Ahora sí, pasemos a interpretar cómo nos quedaría la primera de las restricciones. Vamos a compartir la pantallita para que se nos puedan ver tanto el Excel como el PDF. Bueno, miren. Ojo, el ejercicio me dice que debe utilizar la función si con y. Exacto, entonces, ¿recuerdan para qué nos sirve el y? Para aplicar varias condiciones dentro de un solo sí. ¿Ya? Entonces, para eso nos servían tanto la función y como la función o. Y recordar que si tenemos varias condiciones dentro de la función y, todas se deben cumplir, todas, absolutamente todas. O si están dentro de la función o, con solo una que se cumpla, realiza una actividad. Bueno, listo. Entonces ya tenemos la función como nos indica el ejercicio que debemos aplicarla. Ahora sí, debemos tener en cuenta lo que nos indica el ejercicio, que si el individuo tiene cónyuge o padres vale 0 y si no tiene, perdón, si tiene padres o cónyuge vale 1 y si no tiene vale 0. Entonces, vamos leyendo cada una de la fórmula. Primera condición, si el individuo tiene cónyuge, pero ¿quién es el individuo? ¿Sí? Este que está aquí. Entonces, tiene cónyuge, entonces cónyuge es esta posición, B2. Entonces, como me indica que tiene cónyuge, entonces esa posición de la celda B2, que es la del cónyuge, va a ser igual a 1. ¿Sí? Cónyuge igual a 1. Entonces, ¿por qué? Porque tiene cónyuge. Punto y coma. No tiene hijos, entonces hijos, C2,
es igual a 0, que no tiene hijos. Punto y coma. No tiene padres. Pues padres es correspondiente a la columna D2, celda D2, que es la de los padres. Entonces, como no tiene padres, entonces vale 0. No hay más condiciones. Listo. Entonces cierro el Y. ¿Sí? Entonces, dentro del Y, siempre vamos a utilizar 3 condiciones por aplicar. Profe, una B2, pregunta. que es el cónyuge. Sí, dime. Ahí en cónyuge, ¿por qué va 1? Ahí no va 0. ¿Dónde? Ahí donde dice B igual a 1, en lo que tiene que ver con cónyuge. Claro, es que léelo. Si el individuo tiene cónyuge, tiene, o sea que Ah, tiene, vale 1. vale, ya. No tiene hijos, vale 0. No tiene padres, vale 0. Entonces, en la única de las condiciones donde vale 1 es porque sí lo tiene. Entonces, en ese caso sí tiene cónyuge. Por eso vale Ah, 1. Listo, entonces salgo del Y, punto y coma. Entonces, ¿qué me indica? Entonces, la herencia es del cónyuge. ¿Listo? Entonces, simplemente entre comillas, esa herencia va para el cónyuge. Entre comillas, punto y coma. Siguen por las demás. Seguimos con la siguiente condición. Entonces, ¿ahora qué nos dice? Entonces, como seguimos con una condición nueva, te recuerden que ahí seguimos con otro sí anidado, de la misma forma, sí con Y. Ahora sí, ¿qué me indica? Si el individuo no tiene cónyuge, o sea, para esta nueva condición, B2, que es el cónyuge, vale 0, porque no tiene. Punto y coma. Sigo leyendo. Si tiene más de un hijo. Ojo, si tiene más de un hijo, entonces, C2, que es la de los hijos, es como, ojo, como si tiene más de uno, entonces debe ser mayor, igual a 1. ¿Sí? Sí tiene, y no solamente puede tener uno, entonces por eso es que se pone mayor, igual a 1. Punto y coma. No tiene padres, entonces los padres, que es de 2, igual a 0 porque no tiene. Y cierro el Y. Punto y coma. Entonces, ¿qué me indica? Que la herencia, ojo, la herencia en este caso se divide entre el número de hijos, ¿sí? Aquí ya no tengo que poner un texto, sino aplicar una fórmula, ¿sí? La fórmula es que la herencia, cuando sí tiene más de un hijo, es que esa herencia se divide entre el número de hijos. Entonces, ¿pero quién es herencia? Aquí la tengo la columna. Entonces, herencia es E2, ¿sí? E2, que tengo que dividido entre el número de hijos. Entonces, ¿y quién es el número de hijos? C2. C2, que es donde están los hijos. ¿Sí? Entonces, ahí aplico una forma. Entonces, miren el ejercicio, ¿no? En algunas de las condiciones, cuando se cumple, tengo que poner un texto, como el caso de la primera condición. En la que estamos haciendo, en la segunda condición, debemos aplicar, es una fórmula, ¿sí? Entonces, aquí, digamos, es como otra forma como se puede aplicar la función, ¿sí? Que tanto pueda mostrarme un texto como aplicarme una fórmula. Entonces, es el caso de este ejercicio. Listo. Entonces, cuando se cumple, se divide la herencia entre el número de hijos. Ahora sí, viene el tercer sí con Y. Vamos a hacer hasta esta parte, hasta esta tercera y ustedes terminan de hacerla. Entonces seguimos con la tercera de las condiciones. Si el individuo no tiene cónyuge, o sea que B2 es igual a 0, porque no tiene. Punto y coma. No tiene hijos, entonces C2 también vale 0 porque no tiene hijos.
punto y coma, sí tiene padres, es decir, que D2 es igual a 1, porque sí tiene padres. Cierro la Y, punto y coma, entonces si se cumple, ¿qué me indica? Entonces que la herencia es de los padres. Entonces, comillas, cierro comillas. Entonces, punto y coma, y aquí ya vendría el nuevo sí con el nuevo Y. Y a ustedes ya les tocaría seguir interpretando esta formulita hasta terminarla, ¿sí? Hasta terminarla. ¿Dónde termina? Te recuerden que siempre los cianidados terminan con la parte del no cumple. Entonces, lo anterior no se cumple, entonces la herencia es del Estado. Entonces, esa sería la última parte de la función. ¿Listo? Entonces, ojo cómo deben interpretar el primer ejercicio. Entonces, dejémoslo aquí para que se quede visualizando en la grabación. 1, 2, 3. Listo. Entonces, ojo con este ejercicio, ¿sí? ¿Cómo deben tomarlo de esa forma? Listo. Entonces, pasemos al segundo, que es muy similar al primer ejercicio. Bueno, en este ejercicio hay algo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, recuerden lo que les dije desde la primera clase. Siempre en cualquier ejercicio, actividad, tarea, proceso que estén realizando en Excel, siempre tienen que tener en cuenta las referencias de celda, o sea, las referencias relativas y las referencias absolutas. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa parte, sobre todo para el desarrollo de este ejercicio del número 2. ¿Qué nos indica ese ejercicio? Utilice la función sí con Y, nuevamente, para indicar el devengado, o sea, esta columna, que es la que necesitamos desarrollar, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Entonces, nuevamente, como en el ejercicio anterior, entonces hay que tener en cuenta esta partecita. Tengan en cuenta que si el empleado tiene algún posgrado, vale 1 y 0 si no tiene. De la misma forma como interpretamos el ejercicio anterior. Veamos una partecita y ustedes terminan de hacer la siguiente. Ampliemos la ventanita para que se pueda ver mejor. Y veamos. Vamos a ir interpretando las condiciones. Igual, sí con Y. Es lo que me indica el ejercicio. Ahora sí, empiezo a leer las condiciones teniendo en cuenta que si ese empleado tiene algún posgrado, ¿sí? Vale 1. Si no tiene, vale 0. Pero para ello debo leer cada una de las condiciones. Entonces, ¿qué me indica la primera? Esta que tenemos aquí. Si el empleado tiene especialización, entonces, ¿dónde está especialización? Aquí está la celda de especialización, D3. Entonces, como tiene especialización, vale 1. Punto y coma. Tiene maestría. Entonces, maestría, E2, igual 1, porque tiene maestría. Tiene doctorado. Entonces, F3 igual a 1. No hay más condiciones, cierro el Y, punto y coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Ojo aquí, hay que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Entonces, al sueldo, pero ¿quién es sueldo? Aquí lo tengo, G3, al sueldo, ¿sí? Le vamos a sumar la especialización, pero ojo, el valor de la especialización, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos aquí. ¿Sí? Más J3, que es el valor de la especialización, entonces se le suma. ¿Sí? Ojo aquí, estamos haciendo una fórmula de una columna por una celda. ¿Qué nos falta? Aplicarle ahí. ¿Recuerdan las referencias?
Miren El que fijo, estas celdas, fijarla. exacto, o sea, El signo pesos. todas, exacto, todas estas celdas que tenemos aquí de especialización, del valor de la maestría, del doctorado y el valor cuando una persona es un profesional, todas están solitas, ¿sí? Aquí mírenla. Entonces, todas estas posiciones de celdas, de estos valores de los posgrados, siempre deben estar en absoluto, o sea, deben llevar signo pesos. Entonces, J3 le agregamos con F4 el signo pesos para dejarla como una posición absoluta. Instructor, yo Listo, tengo una entonces le pregunta. sumamos la... Dime. O sea, es porque yo acá en el computador que tengo, yo le coloco F4, pero no me coloca el signo pesos. Entonces, ¿me tocaría colocarlo así manual o hay alguna ¿Estás otra? en portátil? Sí, señor. Recuerda que algunos portátil para que funcionen las teclas de función, primero hay que presionar una teclita abajo que se llama FN. Sí, igual lo hago, pero no me deja. Ah, bueno, entonces debe ser la configuración regional de tu equipo. Entonces, en ese caso, si tienes que ponerlo, tienes que escribirlo así. Más pesos J, pesos, pesos 3. Tienes que escribirla. Ah, bueno, gracias. Listo, entonces le sumamos la maestría, pero también hay que sumarle más perdón, le sumamos la especialización más la maestría, esta también es absoluta, más el doctorado, que también es una posición absoluta. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que se aplica para la primera de las condiciones. Listo, terminamos. Punto y coma. Seguimos con la siguiente condición. ¿Sí? Entonces, aquí nos viene el siguiente sí anidado. Y. Sí con Y. Interpretamos las siguientes condiciones. Tiene especialización, entonces D3, que es de la especialización, tiene, entonces vale 1. Tiene maestría, entonces E2, que es la maestría, E3, perdón, que es la maestría, vale 1. Punto y coma. Pero, ojo, no tiene doctorado, entonces doctorado, que es F3, vale 0, porque no tiene doctorado. Entonces, cierro el Y, punto y coma, y ahora sí, la fórmula que me indica, si se cumple. Entonces me indica que el sueldo, pero el sueldo es G3, le vamos a sumar únicamente la especialización, que es J3, que es la especialización, pero nuevamente lleva absoluta, más la maestría, que en la maestría es K3 con posición fija absoluta. ¿Listo? No hay más para esa fórmula, punto y coma, y me viene el siguiente sí con Y. ¿Listo? Y ahí pues ya ustedes la terminarían aplicando nuevamente las demás condiciones. ¿Sí? Aquí lo importante era que ustedes tuvieran en cuenta que todos los valores de los posgrados, todos deben ir en posición absoluta. Eso era lo único ahí, digamos que era como la cascarita que había que tener en cuenta ahí. Listo. Entonces, pongámosla para que ustedes la vean un momentico, tanto aquí como acá, para que quede grabada en la sesión. Listo, entonces ustedes terminan de hacer el ejercicio 2, ya con esa pequeña ayuda. Entonces, continuamos. Vamos ahora por el ejercicio número 3. ¿Qué nos indica el ejercicio 3? Utilice la función sí con O. Ahora ya no es con Y, sino con O. Sí con O. Para indicar la ocupación, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio yo no hay que tener en cuenta si vale 1 o si vale 0, no. Entonces, simplemente
aplicar de una la función sí con el o, ¿sí? Dependiendo de cada una de las condiciones. Entonces veamos una partecita para que la tengan en cuenta. Entonces, igual, ¿sí? Con o. Ojo, no se vayan a equivocar y vayan a poner 0 en vez de o, ¿sí? Como ocurre muchas veces, ¿sí? Que siempre en este ejercicio tienen muchos problemas porque en vez de la o ponen es el 0. Entonces, por eso es que no les funciona. Entonces, sí con o. Y vamos a ir interpretando cada una de las restricciones que nos indica el ejercicio. Entonces, empecemos con la primerita. Entonces, si labor, ¿quién es labor? Esta posición, C3, que es la labor. ¿Sí? Si es labor. Entonces, si labor es fórmula 1, entonces si C3 igual, entre comillas, fórmula espacio 1, ¿sí? Esa es la primera, punto y coma, si labor nuevamente, pero ahora es igual a moto GP, comillas, punto y coma, oscilador es igual a NASCAR. Instructor, ¿Sí? ¿no se supone que para que el resultado tiene que estar escrito igual a como está en las celdas? Sí, Porque sí. MotoGP está en minúsculas y en la No, no tabla importa, está en mayúsculas. ¿No importa? no importa. Ahí lo que tienes que tener en cuenta es si tiene, recuerda, si tiene tildes o si tiene espacios. Ah, ¿Ok? ok. ¿Sí? Gracias. Si tiene tilde o tiene espacios, ¿sí? Pero igual, puedes ponerla tanto en minúscula como en mayúscula, ¿sí? Ahí el problema, digamos, es que, digamos, en este MotoGP se te olvida y la dejes así, ¿ya? Sin espacio. Entonces, en ese caso ya no sería igual, ¿sí? Entonces, como si lleva espacio, hay que ponérselo. Bueno, gracias. Listo, entonces, ahí ya quedaron las tres condiciones del O, cerramos el O, punto y coma. Ahora sí, ¿qué me indica si esto se cumple? Que esa ocupación es de un Piloto, piloto. Entonces, piloto. esto, piloto. Cierro comillas. Punto y coma. Entonces, seguimos con el siguiente sí o no. Entonces, nuevamente, sí o. Y continuamos. Entonces, nuevamente, labor. Pero labor ahora es igual a ambulancia. Cierro comillas. Punto y coma. Labor ahora es igual a taxi. Cierro comillas. Punto y coma. Nuevamente, labor ahora es igual a buseta. Y coma. No hay más condiciones en el O. Cierro el O. Punto y coma. Entonces, si se cumple, entonces me indica que esa persona es un conductor. Y cierro comillas. Entonces, punto y coma. Y ahora vendría el siguiente sí con no para que ustedes terminen de aplicar las demás condiciones. ¿Ya? Entonces, eso sería para el desarrollo de este ejercicio. Entonces, ustedes terminan la secuencia hasta el final de las condiciones. Entonces, nuevamente, 3 segunditos para que aparezca en grabación. Listo. Vamos para el cuarto de los ejercicios. Cuarto, ¿qué nos indica? Utilice la función sí, solita, sin y ni o. La función sí normal, como la vimos al inicio, para indicar el título obtenido teniendo en cuenta las siguientes restricciones. ¿Sí? Ahí es un sí normal, normalito, anidado pero normalito, ¿sí? Hasta las 7 condiciones. No lleva ni y ni o, ¿sí? Porque miren que ahí no se los está indicando, ¿sí?
Y este es un sí normalito. Entonces vamos a hacer las primeras dos partecitas para recordar, ¿sí? Porque es más sencillo hacerlo sin el I y sin el O. Sí, abre y empiezo a aplicar las condiciones. Entonces la primera me dice si grado, pero grado es de 3. Si grado es igual a TC, punto y coma. De si es TC, es una persona que es un técnico. Cierro comillas. Punto y coma. Entonces me viene el otro sí. Hago. Entonces nuevamente de 3, pero ahora de 3 a qué es igual. A T, G. Punto y coma. Si se cumple que esté G, entonces ¿quién es esa persona? Tiene un título de tecnólogo. Cierro comillas. Punto y coma. Hagamos la ultimita. Viene el otro sí. Nuevamente de 3 que es grado. Es igual a PF. Punto y coma. Si se cumple que es PF, es un profesional. Cierro comillas. Punto y coma. Y ya vendrían los siguientes cianiados. ¿Sí? Entonces miren que ya se han aplicado los tres tipos de ejercicios, tanto el sí normalito anidado, el sí con el y el sí con el O. Entonces, listo, entonces ustedes en este también terminan por aplicar las demás condiciones de esa función. Vamos para el quinto. Igual que el anterior, muy igualito. ¿Sí? Utilice la función sí para indicar el premio teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Entonces, si el puntaje, que es este, es igual a 2, entonces el premio que va a obtener es una estufa. Y así sucesivamente. Entonces, para este ejercicio se pueden guiar por el anterior, ¿sí? Que funciona de la misma manera. Entonces, este no vamos a interpretarlo porque con el anterior ya tienen para basarse en él. El sexto. Utilice la función sí para indicar la descripción teniendo en cuenta las siguientes restricciones. Entonces, aquí también es un sí normalito, ¿sí? Pero aquí ya hay que poner operadores matemáticos. Eso también ya lo vimos, pero vamos a hacer un recorderis aquí en este ejercicio. Es este, perdón. Entonces, para este se pueden acordar del ejercicio que vimos en una de las secciones anteriores, que también lo hicimos para el caso de la función sí con la columna A, ¿recuerdan? Ese ejercicio que pusimos ahí, de que si era joven, que si era niño, ¿sí? Entonces también pueden basarse en ese ejercicio que hicimos en una de las secciones, pero indiquemos varias de las que están aquí. Entonces, sí, normal, como el que tenemos aquí. Entonces, si edad, entonces me dice para la condición A, si A, entonces mayor o igual a 80, si es mayor o igual a 80 años, entonces punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Entonces, esa descripción de esa persona me dice que es alguien que es longevo. Entonces, alguien longevo es una persona de mucha edad, ¿sí? Es alguien longevo. Listo, miren. Entonces me vendría el siguiente cianiado, entonces nuevamente edad que es de 3, pero ahora mayor o igual a 65, punto y coma. Entonces me indica que esa persona es un anciano. Y coma. Y me vendría el siguiente sí. Terminemos de hacer estico. De 3, pero ahora mayor o igual a 50, punto y coma. Entonces me dice que esa persona tiene una descripción de alguien que sea maduro. Punto y coma. Y así sucesivamente terminarían ustedes con las demás condiciones anidadas.
Acá tienen que hacer una serie numérica. Ustedes eso también ya saben cómo hacerlo. Acá en la columna numeral, una serie numérica hasta abajo para contar el número de personas. Listo, entonces miren, ahí ya tienen. Instructor, para cerrar la fórmula de esa, entonces contamos todas las veces que hemos escrito sí y colocamos el número igual a paréntesis. Exacto. Ujú. Sí, correcto. Bueno, muchas Entonces, en gracias. todas las fórmulas que hemos visto, así tengan, recuerden, así tengan, o usen la función si con y o con no, siempre los paréntesis se cierran al final. Pero ojo, tengan en cuenta, miren lo que hicimos en los primeros ejercicios. Entonces, recuerdan que siempre cerraba el y o siempre cerraba el o, pero nunca cerré ninguno de los sí. Entonces, siempre se cierran al final. Ojo, como dice el compañero, siempre deben cerrarlos al final. Entonces, cuentan las condiciones o cuentan cuántos sí utilizaron. Entonces, de esa forma, ustedes ya saben cuántos paréntesis deben cerrar al final. ¿Listo? Entonces, ustedes terminan con ese ejercicio 6. 7. Utilice la función para indicar la comisión, teniendo en cuenta las siguientes restricciones. De la primera de las restricciones, que si precio está entre 70.000, no, 700.000 y 1.000.000, si se cumple, pues aplica la fórmula. Precio por artículo le multiplica el 2%. Ojo, que ustedes ahí tienen un rango numérico, ¿sí? Un rango numérico. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un rango como esto? Entonces, ¿cómo debemos utilizar la función? Eso lo vimos, ¿recuerdan? Se ¿Cómo? hace entre paréntesis, ¿Cómo? se hace entre paréntesis. No. El mayor igual. Eh, sí, pero ¿a qué se le aplica el mayor igual? Al rango, digamos, que sea mayor a 700 y menor que 1.000.000. Exacto, ¿sí? Pero ojo, tenemos especificado un rango de números, ¿sí? ¿Cómo es la forma correcta de usar el sí? ¿Sí Lo con Y? que- Exacto, correcto, diste la solución. Recuerdan que cuando estamos interpretando un rango de números, en este caso, miren que aquí me lo está diciendo, 700.000 y 1.000.000. Entonces, para interpretar el rango, necesariamente tengo que utilizar la función sí con y, a pesar de que miren que acá no me lo está indicando, ¿ya? Entonces, si quiero expresar el rango, debo necesariamente aumentarle la función y. Y ahora sí, viene lo que dijo la otra compañera, ¿sí? Si el rango es inferior, es decir, todos los de la izquierda llevan el signo mayor o igual. Y todos los rangos superiores, los que están a la derecha, llevan el signo menor igual. ¿Listo? Entonces veamos la interpretación de ese ejercicio. Aquí hay algo importante, ¿no? Entonces, esto es para calcular el precio, perdón, el sueldo, ¿sí? El sueldo. Pero la comisión se calcula, a ver, ¿dónde es que estamos? Ampliémosla para leerla mejor. Ah, no, perdón. Lo que tenemos que hallar es la comisión, ¿sí? Y luego sí, de acuerdo a la comisión,
calculamos en una fórmula normalita el sueldo, que es el básico más, o sea, este básico, más la comisión, que es el valor de este sueldo. Esta es una fórmula normal. La que lleva sí es esta, comisión. Entonces, veamos cómo interpretaríamos dos de las condiciones para que ustedes terminen de hacer el resto. Entonces, igual, sí, que. Ahora sí, rango inferior. Entonces, si el precio del artículo, que es este, mayor o igual, rango inferior, entonces en este caso, mayor o igual a 700.000, punto y coma, y nuevamente, precio del artículo, menor o igual a 1.000.000. ¿Listo? Y cierro el Y, punto y coma. Entonces, miren, de esa forma, tal cual como está acá, interpretamos este rango, ¿sí? Por eso necesitamos la ayuda del Y para poderlo interpretar. Ahora sí, si se cumple ese rango, entonces el precio del artículo, entonces este precio, lo va a multiplicar por el 2%. Y coma, entonces sigo con la siguiente condición. Entonces nuevamente sí, y abro. Entonces, otra vez, entonces precio del artículo que es de 2, pero ahora en este caso mayor o igual a 1.000.001, punto y coma, precio del artículo de 2 menor o igual a 2.500.000. Cierro el Y, punto y coma, ¿qué pasa si me cumple lo del Y? Entonces el precio del artículo me lo multiplica ahora por el 4%. Y ahí continuarían ustedes con la siguiente condición Y para la condición C. Y las demás, hasta el final. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma como deben aplicar esa funcioncita. Profe, ¿Sí? al final se les cierra todos con paréntesis, ¿no? El sí, ¿no? Sí, como en cualquiera. Listo. Miren lo que les decía, ¿no? Miren lo que les decía. Yo lo único que estoy cerrando aquí son todos los Y, pero todos los sí están quedando abiertos. ¿Sí? Miren, todos los Y yo los cierro. ¿Sí? Pero todos los sí están quedando abiertos. Entonces, ¿con qué fin? Para que la función quede bien conformada, bien estructurada. Recuerden que todos se cierran al final. Listo. Entonces, una vez ustedes acaben de aplicar esa fórmula, entonces el sueldo pues es una formulita básica, sencillita, que es este básico más la comisión que acaban de calcular. Nada más. Listo, entonces eso sería para nuestro séptimo ejercicio. Vamos para el siguiente. Octavo. Índice de masa acumulada es el peso sobre la estatura. Aquí lo que me indica es que la estatura es al cuadrado. Ojo, ¿no? Peso por estatura al cuadrado. Entonces, que hay que interpretarlo acá en la hoja. ¿Sí? Entonces, pero aquí ya está la formulita. Entonces, miren que este es el símbolo, ¿sí? Ese, digamos, esa cachuchita, esa gorrita ahí, ese es el símbolo que me indica un número elevado a una potencia. Entonces puede ser elevado a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 o a la potencia que uno quiera. ¿Listo? Entonces, como ya está la fórmula, ustedes simplemente aplican la función SIP para la condición, que son la siguiente. Miren lo que me dice aquí. Utilice la función si y si con y. ¿Sí? Utilice la función si y si con y. Entonces, ojo que puedo utilizarla tanto normal como con y en algunos casos, ¿sí? Para indicar la condición teniendo en cuenta las siguientes restricciones, que son estas. Veamos
cómo nos quedaría esta parte de este ejercicio, del por qué podemos utilizar un sí normal y un sí con un ianidad. Bueno, entonces, miren por qué se debe utilizar un sí y después un sí con y. Si analizamos la primera condición, que es el IMC, entonces el IMC es el índice de masa corporal que tiene una persona. Entonces, para la primera, para la C, si el IMC es mayor o igual a 500 kilogramos, entonces esa persona tiene una obesidad extrema. ¿Sí? Entonces miren que para la primera de las condiciones no está definido ningún rango. ¿Sí? Para la primera de las condiciones no se define ningún rango. Entonces por eso, para esa primera condición utilizamos un sí normalito. ¿Sí? Pero para las siguientes, si ustedes se dan cuenta, ya tenemos aplicados varios rangos. Entonces miren, para la condición B, si el IMC, si el índice de masa corporal está entre 40 y 49,9 kilogramos, entonces tiene una obesidad mórbida, ¿sí? Y así sucesivamente para las demás. Entonces, acá ya tenemos rango, pero en la primera no tenemos. Entonces, por eso, para la primera simplemente utilizamos un sí. Por eso, es que el ejercicio me dice utilice la función sí y sí con y. ¿Listo? Entonces, por esos dos casos. Entonces, veamos cómo nos quedaría. Igual, sí, normalito. Y recuerden que el primero no tiene rango. Entonces, si el IMC, y el IMC es este de aquí, F3, mayor, igual a 50, ojo, 50 nada más, no ponerle esos KG, no, porque me queda mal, ¿ya? Entonces, digamos que esos KG es simplemente para indicar que son kilos, pero para acá en la fórmula, no ponerlo, entonces simplemente 50, si es mayor o igual a 50, entonces, ¿qué pasa? Si es mayor o igual a 50, entonces esta persona tiene una condición de obesidad extrema. Cierra comillas, punto y coma. ¿Listo? Entonces miren que no utilicé un sí con y. Pero para la siguiente sí debo usarlo. ¿Por qué? Porque ya me están especificando un rango. Un rango. Entonces, viene sí y. Ahora, si el IMC ahora es mayor, igual a 40, punto y coma, y este mismo nuevamente, pero menor, igual a 49,9. Cierro el y, punto y coma, comillas, entonces si se cumple, me dice que esa persona tiene una obesidad mórbida. Cierro comillas, y coma. Entonces, las siguientes condiciones, todas son con sí con y. Ya para terminarla. Entonces, únicamente, como en este caso la primerita, que no tenía rango de números, no lleva la y. ¿Listo? Entonces, también podemos hacer combinaciones de ese tipo, como este caso de este ejercicio. Entonces, listo, entonces ustedes terminan de completar las demás condiciones. Recuerden, las demás todas llevan sí con y. Listo, entonces ustedes terminan de hacer esa condición. Ejercicio 9. Utiliza la función sí para calcular el neto a pagar semestre
teniendo en cuenta las siguientes condiciones. Bueno, ahí, al ojo, como se dice, ¿qué deben de tener en cuenta ustedes cuando estén creando las fórmulas? Repito, ¿qué deben de tener en cuenta ustedes cuando empiecen a crear los sí anidados y aplicar estas fórmulas de acá, estas de acá? Estas son fórmulas, pero ¿qué deben de ustedes de tener en cuenta? ¿Recuerdan el ejemplo? Los paréntesis, Sí, ¿y qué más? fijar las columnas. Exacto. Pero ¿cuál deben fijar? La de que dice becas. Exacto. Es decir, que todos los porcentajes que están aquí, que ustedes deben utilizar estas posiciones, todos llevan signo pesos. Correcto, correcto lo que indica la compañera. ¿Sí? Entonces, cada vez que ustedes utilicen un porcentaje de esta columna, esa posición debe ser una posición absoluta, fija. O sea que debe tener signo pesos. ¿Listo? Entonces ya interpretando eso, entonces vamos a ver cómo nos quedaría aplicada la función para que ustedes lo tengan en cuenta. Listo, entonces, igual, sí. Entonces, si el promedio final, pero promedio final es esta posición, E4 mayor igual a 4,8, es punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si se cumple? Entonces, hay que aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Valor semestre, ¿sí? Pero valor semestre es esta posición. Menos paréntesis. Entonces, nuevamente, valor semestre por, ahora sí, la beca. En este caso, la beca es del 85%, que es esta que tenemos aquí, K4. ¿Sí? Pero como es una celda única que está acá, entonces debe llevar signo pesos. Cierro paréntesis, ya me queda la función. Punto y coma. Me viene el siguiente cianidad. Entonces, nuevamente, promedio final, que es esta, pero ahora es mayor, igual a 4,6, punto y coma. Entonces, ahora sí, si se cumple que es mayor o igual a 4,6, entonces me debe aplicar la siguiente fórmula. Entonces, nuevamente, valor semestre menos paréntesis, otra vez valor semestre, pero ahora por el porcentaje del 75%, que es este que tenemos acá abajito. Bueno, escribámoslo, que es K5, ¿sí? K5. Pero como es una posición fija, debemos ponerle el signo peso. Cierro paréntesis de la fórmula, ojo, ¿no? Ese es el paréntesis de la fórmula. Punto y coma. Y seguimos con el siguiente, sí, hagamos el ultimito. Igual, promedio final, pero ahora mayor o igual a 4,5. Entonces, punto y coma. Entonces, nuevamente la fórmula, valor semestre, menos paréntesis, valor semestre otra vez, pero ahora multiplicado por el 70%, que es este, pero como posición fija. Y cierro paréntesis de la fórmula, punto y coma, y viene el siguiente sí, que ustedes deben de continuar hasta el final. Entonces ahí se los dejo. 3 segunditos para que quede grabado. Listo. Entonces ustedes terminan con las demás condiciones. Y llegamos a nuestro último ejercicio. El último ejercicio es simplemente aplicar y configurar las funciones contar puntos sí, sumar puntos sí, contar puntos sí conjunto y sumar puntos sí punto conjunto, de acuerdo
a cada una de las preguntas planteadas en la hoja y la planilla de datos, que es esta. Esta es todo el ejercicio. Entonces, de acuerdo a esta tablita que está acá, hay que contestar todas estas preguntas. Miren, aquí tienen ustedes que aplicar solo función contar puntos y, aquí solo función contar puntos y conjunto, y aquí aplicar solo función sumar puntos y acá abajo sumar puntos y punto conjunto. Entonces recuerden que estas son pequeñas fórmulas que simplemente se aplican, no se anidan y ya obtenemos únicamente el resultado. Veamos unita de cada una para recordar. Entonces, por ejemplo, función contar puntos y. ¿Cuántos empleados tienen salario inferior o igual a 800? Entonces hay que contestar la pregunta. Entonces, ¿cuántos empleados tienen salario inferior o igual a 800? Entonces, ojo lo que ustedes tienen que ir analizando, ¿no? Ahí la columna empleados no me sirve para nada, ¿sí? Para el criterio. Lo que sí me sirve es que me cuente los que tienen salario inferior e igual a 800,000. Entonces, igual, contar, punto sí, aquí la tenemos, así. Nos viene primero el rango, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rango? Entonces, en este caso, la columna a la que lo voy a aplicar el criterio es la columna de salario, ¿sí? Porque debo sacar los que son menores o iguales de 800. Entonces, selecciono la tabla, la columna salario, desde C2 hasta C35, ya tengo el rango, punto y coma, ahora sí el criterio. Entonces, entre comillas, recuerden, el criterio. Entonces, el criterio me dice que este salario que acabo de seleccionar aquí en este rango debe ser inferior o igual, o sea, menor, igual, ¿a qué? A 800. Cierro comillas y cierro la función. ¿Listo? Ya la interpreté. Si damos enter, me debe aparecer cuántos cumplen ese criterio. Listo, entonces son 19 personas, tienen salario inferior o igual a 800,000. ¿Listo? Entonces, de esa forma, deben ir aplicando la funcióncita contar puntos y. Entonces, miren cómo deben aplicarla. 3 segunditos para que quede grabada. Contar puntos y conjunto. Entonces, recuerden que la función contar puntos y solamente me aplica un criterio de selección. Y contar puntos y punto conjunto me permite aplicar varios criterios de solución a diferentes columnas, diferentes. Entonces veamos este que es el más larguito. ¿Cuántos empleados hombres? Ojo, ahí ya me están indicando aplicar un criterio. ¿Cuántos empleados? Pero hombres. Entonces, ¿qué columna me indica quién es hombre y quién es mujer? La columna de sexo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que debemos utilizar esa columna para indicar los hombres. Seguimos. Viven en los sauces. Instructor, ¿Sí? es que en la tabla hay una columna donde dice Quique, que es la A17, y no tiene si es femenino o masculino, y de pronto eso puede alterar. Ah, claro. Quique es masculino. Quique pónganlo como masculino. ¿Listo? Entonces seguimos. Entonces ya sabemos que debemos utilizar la columna del sexo para saber los hombres. Viven en los sauces. Entonces ese bien me indica el barrio. Entonces ya sabemos que del barrio debemos sacar los que viven en los sauces. Y ganan salario. Entonces ya saben, se utiliza salario para indicar si es igual a 650,000. ¿Sí?
igual a 650.000. Entonces veamos cómo interpretamos esos tres criterios de selección. Veamos. Igual, contar puntos y punto conjunto. ¿Sí? Entonces, primero, sacamos de la columna sexo los hombres, o sea, las M. ¿Listo? Punto y coma, comillas, M. Punto y coma. Listo, ya sacamos los hombres. Ahora, que viven en los sauces. Entonces, del barrio, punto y coma, entre comillas, sacamos los sauces. Pero ojo, no es los sauces, sino como está en la columna, sauces nomás. Comillas, punto y coma. ¿Listo? Entonces, ya sacamos los hombres que son de los sauces, pero también debemos sacar los que ganan salario, es decir, salario, punto y coma, comillas, los que tienen salario igual a 650. Podemos ponerle así, igual o simplemente 650. ¿Listo? Entonces, con eso ya completo el total de los criterios que me pidieron. Cierro la función, damos un enter y solamente tenemos que un solo empleado cumple con todos los criterios impuestos en esta función. Pongámosla ahí para que se grabe en la S. Esperen, aprímala un poquito para que se vea mejor. Ahí quedó. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, ahí en cada celda hay piden diferentes datos, ¿no? O sea que en cada celda toca aplicar diferente la fórmula, ¿no? Diferentes criterios, sí, señor. Entonces Porque digamos, deben leer muy bien la pregunta que se indica, ¿sí? Para saber cuáles son las columnas que deben utilizar y a cuáles se les aplica el criterio indicado. o sea que toca hacer una por una y digamos, no se hace una y se baja la... No, señor, Ah, porque ya, vale. todas son diferentes. Ah, listo, vale, profe. Bueno, pues, listo. Entonces miren cómo usar contar puntos y contar puntos y punto conjunto. Entonces, eso es de acuerdo a la pregunta que se plantea en cada una, ¿sí? Por eso, como se le indicó al compañero, no podemos copiar a las demás celdas, ¿sí? Porque las preguntas son diferentes. Listo, entonces seguimos con las que me totalizan o me suman. Función sumar puntos y. Veamos, por ejemplo, suma del salario de los empleados que viven en la comuna 2. ¿Sí? En la comuna 2. Entonces veamos. Igual, sumar puntos y. Sumar puntos y. Entonces, primero, el rango al cual le voy a aplicar el criterio. En este caso, primero debo sacar los que viven en la comuna 2. Entonces, los de la comuna son en la columna D. Entonces, esta que tenemos acá. Entonces, punto y coma, y entre comillas, de esa columna vamos a sacar los que pertenecen a la 2. Punto y coma. Ahora sí, sumar el salario de esas personas. Entonces, simplemente seleccionamos el rango de suma, que es el último parámetro, que es el salario. Entonces, ese no lleva criterio, entonces cerramos la función. De recordar que esa función pide el primer rango, que es al que se le aplica el criterio, y el tercer parámetro es el que va a sumar. Entonces, en este caso, como tenemos una columna de salario, esa es la que debemos sumar. Damos un enter y
ya obtenemos el valor del salario de todas. Ojo, esta es la sumatoria de todas las personas que viven en la comuna 2. Entonces, si queremos, pues le podemos aplicar formatos a los valores. ¿Listo? Entonces, de esa forma, ustedes aplican para las demás preguntas. Y la última, cuando utilizamos la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces, recordar la diferencia que les indiqué en la clase pasada entre estas dos funciones. Sumar puntos sí, el parámetro que suma va al final. Y en sumar puntos y punto conjunto, el parámetro que suma va al inicio. Ojo, esa es la diferencia entre las dos. Sumar puntos y va al final, parámetro que suma, y sumar puntos y conjunto va al inicio del parámetro que suma. Entonces veamos el ejercicio más larguito de sumar puntos y punto conjunto. Entonces, igual, sumar puntos y punto conjunto. ¿Qué me indica la pregunta? Suma de salario. ¿Sí? Ya sabemos que vamos a sumar el salario, pero como en esta función lo que sumaba de primero, entonces selecciono lo que voy a sumar, que es el salario. Listo. Punto y coma. Listo, entonces ya puse el rango de suma. Ahora sí, las columnas a las cuales le vamos a aplicar los criterios. Entonces, suma el salario de los empleados con salario superior o igual a 595 e inferior o igual a 670. ¿Listo? Entonces, para ese caso necesitamos nuevamente la columna salario, punto y coma, pero a este rango, le vamos a indicar los que son mayores o iguales a 595, cierro comillas, punto y coma, y menores o iguales, pero debo seleccionar nuevamente la columna salario, pero ahora punto y coma con el criterio de que deben ser menores o iguales a 670,000. Cierro comillas y cierro la función. Damos un enter y obtenemos el valor correspondiente a la suma del salario que cumplan con el rango que está entre 595,000 y 670,000. ¿Listo? Entonces, recuerden, aquí la clave está en que el primer parámetro es el que van a sumar. ¿Sí? Entonces, se coloca el salario, pero no se le aplica ningún criterio. Ya las siguientes sí, ya deben aplicarse. ¿Listo? Entonces, con esto pues ya culminaríamos. Pongamos la funcioncita para que se vea. Ahí quedaría esa funcioncita. ¿Listo? Entonces, ya con esto, entonces ya tienen para desarrollar esta nueva práctica. Listo, muchachos. Entonces, eso sería lo de esta sesión para que ustedes puedan desarrollar esa nueva guía de aprendizaje, la guía número 2, correspondiente al uso de todas las funciones lógicas que tiene Excel. ¿Hay alguna duda, inquietud, pregunta? No, señor, muchas gracias. Listo, entonces miren bien cómo deben determinar cada una de las funciones, ¿sí? De ahí ya se les dio gran parte de lo que deben desarrollar, sobre todo cómo deben de comenzar. Ya terminarlas, pues es más sencillo para ustedes. El compañero que quedó de enviar la guía y el archivo Excel ya los publicó. Sí, señor, pues yo ya lo Sí, envié señor. al grupo que se llama 1966755, en donde supongo que estamos todos los de la ficha. Ok, correcto. Listo, entonces ya tienen tanto en el correo grupal como en el
en el correo en el grupo de WhatsApp, ya tienen los dos archivos, ¿sí? Utilicen por favor el archivito de Excel que les envío, ahí ya tienen todo, no tienen que volver a hacer las plantillas como algunos han hecho, como con la práctica 1 que volvieron a hacer todas las plantillitas, ¿listo? Entonces utilicen el archivo que les envío, ¿ok? Bueno, entonces ya ya tienen ustedes, por favor, no se dejen colgar del envío de las actividades. Por el momento me faltan todavía personas por enviar la primera práctica, ¿sí? No las dejen para el final. Varios de sus compañeros que de la ficha de la tarde ya están quedados por eso, que todo lo han dejado para el final. Bueno, bueno, listo muchachos, entonces eso sería todo por hoy para que puedan realizar su práctica correspondiente. Listo, recuerden enviármelas al correo electrónico que ya saben cuál es. Bueno, listo chicos. Entonces les deseo un feliz día y un feliz resto de semana. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Instructor. Hasta luego. Sí, Instructor, vale. Sí, dime. ¿Usted nos comparte el link de las grabaciones? Sí, ya las voy a compartir. Ah, vale. ¿Y qué le digo? Y usted nos envía de pronto las personas que faltan, nos envían una imagen ahí al grupo WhatsApp para saber quién es. Sí, ya voy a publicar Vale. tanto la tablita de envíos como los links de las grabaciones. Vale, pues vale, muchas gracias. Bueno, pues.